Mutación topacio, esta vez aplicada al tipo melánico bruno, su efecto pigmentario, su genética, su estándar y cómo cruzarlo. Todo eso y mucho más en este episodio especialmente dedicado al canario bruno topacio. Se trata de una mutación autosómica y recesiva. Autosómica ya que se depositan los autosomas, es decir, en los cromosomas que no determinan el sexo. Esto quiere decir que tanto machos como hembras pueden ser portadores de esta mutación. Y es recesivo ya que para expresarse en el fenotipo deberá encontrarse indefectiblemente en una situación de homocigosis. De encontrarse en heterocigosis, será dominado por su alelo rival, el ancestral, el no mutado, por lo cual estos ejemplares heterocigotos serán portadores de la mutación topacio. A su vez, la mutación topacio es alélica y aditiva con el faeo, con el feo ino. Alélica, ya que es una alternativa diferente para la expresión de un mismo gen, es decir, que se deposita en el mismo locus. Y aditiva, ya que ninguna domina a la otra. En encontrarse en heterocigosis, un alelo faeo con un alelo topacio, nos dará un fenotipo relativamente intermedio que podría oscilar hacia un lado o hacia el otro, pero que virtualmente será un fenotipo intermedio. El efecto que la mutación topacio ejerce sobre el fenotipo la podemos observar tanto en la estructura de la pluma como en la expresión de los pigmentos. En la estructura de la pluma, ya que al comparar una pluma de un canario topacio con la de un canario ancestral, podemos ver unas ciertas variaciones en cuanto a la estructura de las barbas y de los ganchófilos. Esta estructura se ve sobre todo en el subplumaje. En cuanto a los pigmentos, la mutación tiende a centralizar las melaninas, tanto la eumelanina como la feomelanina, dándole más protagonismo a los diseños, mientras que la envoltura queda muy baja. A su vez, disminuye la cantidad de pigmento melánico, hay menos cantidad de melanina. Si solo fuera una centralización de la misma, los diseños serían más oscuros que las de un clásico. Sin embargo, los topacios tienden a tener una tonalidad más baja que la de los clásicos. Por lo cual, podemos deducir que hay una disminución de toda la estructura melánica, tanto en el diseño como en la envoltura. Y esto también lo vamos a ver reflejado en los contornos de plumas largas que responden a la envoltura y a su vez también respondiendo a la envoltura la melanización del raquis, que como ya dijimos en el video pasado, responde a la expresión de la envoltura. Las partes córneas, por su parte, se encuentran fuertemente modificadas, afectadas, ya que tanto pico, patas y uñas quedan desprovistas de melanina. Los ojos, por su parte, también sufren una fuerte dilución. Al momento de nacer, estos canarios nacen con ojos rojos y a medida que van creciendo se van oscureciendo más o menos dependiendo del grado de presencia melánica que estos tengan. Sin embargo, siempre van a tender a tener un ojo más claro que las de un canario clásico. En los canarios brunos de hoy en día aún tienen los ojos rojos aún en adultos. Si comparamos un canario bruno topacio con un canario bruno clásico, vamos a observar a simple vista que el canario bruno topacio es mucho más claro, que en vez de ser un marrón profundo y oscuro va a ser un marrón mucho más claro y pajizo. La envoltura va a ser aún mucho más clara, mientras que la feomelanina se va a depositar centralizada, se va a arrimar a las zonas de diseño. Los contornos de plumas largas van a estar desprovistos de melanina y el raquis, debido a la disminución de la envoltura, también se va a aclarar. Las partes córneas van a ser mucho más claras que las de un canario bruno clásico y los ojos más rojizos. El pigmento lipocrómico no se encuentra afectado por la mutación. Tómate medio minuto para darnos una mano, déjanos un like, déjanos un comentario con tu experiencia acerca de esta temática o bien viraliza este video con aquellas personas a las que creas que puede interesarle. Todo esto nos ayuda a exponenciar nuestra visualización e incentivarnos a continuar realizando videos como este. Ahora bien, adentrándonos en el mundo del bruno topacio, vamos a comenzar como siempre lo hacemos con el tipo, es decir, con la estructura melánica que poseen los ejemplares. Como en todos los canarios melánicos, 30 serán los puntos asignables a este ítem, que lógicamente se dividirá en los mismos 4 aspectos que analizamos en casi todos los canarios melánicos, es decir, calidad melánica, diseño, envoltura y partes córneas. Si comenzamos de atrás para adelante, hablando un poquito de las partes córneas, debemos decir que al igual que en los negros,
la mutación topacio prácticamente destruye toda la expresión melánica que podemos encontrar tanto en pata, picos y uñas. Esto quiere decir que las mismas se van a ver de un color muy claro, prácticamente del color córneo, del color piel. Si hablamos de parte córnea, también tenemos que hacer una breve mención a los ojos, que la mutación topacio los aclara debido a su efecto mutante, por lo cual los mismos se van a mostrar de una tonalidad rojiza, que creemos que poco a poco, con la evolución que puedan ir sufriendo estos fenotipos, se van a ir mostrando un poco más oscuros. La envoltura, recordemos que la mutación topacio, donde más hace foco, donde más afecta a la estructura melánica, es justamente en la zona de envoltura, tanto en lo que es la periferia de la pluma misma, como también el raquis, que recordemos posee una melanización que va de la mano justamente de la oxidación de la envoltura, con lo cual la misma se va a mostrar clara, muy clara respecto a un clásico, pero estamos hablando de canarios oxidados, o sea que a la hora de evaluarlos vamos a buscar que la misma sea lo más oscura posible, siempre evidenciando la mutación y conservando este distinguido aspecto del raquis claro, este raquis más claro que el diseño. Es un aspecto, es una cualidad que está estandarizada, que la misma cuando el mismo se muestra oscuro, el ejemplar debe ser muy fuertemente penalizable de acuerdo a nuestros manuales de juzgamiento, y que además son una herramienta fundamental para diferenciar a un Bruno topacio de aquellos fenotipos intrusos que analizaremos a continuación. Antes de ello, redondearemos la evaluación de un canario Bruno topacio. El diseño es otro aspecto que analizamos dentro del tipo, y como todo canario oxidado buscaremos las mismas características que siempre mencionamos: diseño ancho, diseño continuo y largo y poco numeroso, es decir, que haya la menor cantidad de estrías posibles en la zona dorsal principalmente, pero anchas, lógicamente, tratando de que cubran la mayor área posible del dorso. Sin embargo, no solo lo encontraremos en el dorso, sino que también lo ubicaremos en las mismas zonas de las que siempre hablamos: cabeza, nuca en dirección al dorso, plumas largas, flanco en continuidad al pecho, y en la zona de la máscara de la cabeza tenemos la zona de mejillas, barbilla o bien bigotera. Respecto a la calidad melánica, estamos hablando de un canario bruno, con lo cual la tonalidad que mostrarán los diseños va a ser preferida un color marrón lo más oscuro posible, siempre considerando la normal visualización del efecto de la mutación. Ocurre algo similar a lo que describía Rodri con los negros topacios en el capítulo anterior, donde el tono de los diseños suelen ser como menos sólidos en comparativa con un clásico. Difícilmente se logrará esa misma tonalidad, justamente por el efecto propio de la mutación, que normalmente podemos describir como una menor cantidad de pigmento y una melanina centralizada. Todo esto, producido también por la modificación en la estructura de la pluma, va a hacer que este color marrón nunca logre alcanzar las tonalidades de un clásico. Ahora sí, intrusos. Siempre nos tomamos unos segunditos para hablar de los determinados intrusos con los que nos podemos topar tanto en un concurso como en nuestro propio criadero. El ejemplo más claro de intruso a la hora de referirnos a un Bruno topacio son los isabeles oxidados. De la misma manera que hablamos de los ágatas oxidados como confusión entre los negros topacios, ocurre exactamente lo mismo aquí, pero lógicamente con los diluidos de melanina marrón, es decir, con los isabeles. Aquellos isabeles que se han criado de forma selectiva, con diseños más anchos, con envolturas más oxidadas, podrán llegar a ser ejemplares que podemos confundir con un Bruno topacio. Herramientas para diferenciarlos son muy similares a las que hemos descrito en el video anterior para diferenciar un negro topacio de un ágata oxidado. Primero, el raquis pudiera llegar a ser una herramienta. Los isabeles clásicos oxidados difícilmente muestran un raquis claro, pero no siempre es determinante. Por eso podemos buscar otras herramientas, como la estructura de la pluma, sea a nivel de simple visualización o bien sujetándolos con la mano y soplando el subplumaje. El color de los ojos es otra herramienta que nos ayudará en gran valía, porque los Brunos topacios, al menos los actuales, poseen la tonalidad rojiza en los ojos, cosa que no va a ocurrir con los isabeles en el caso de que estos sean seleccionados oxidados. Los mismos van a mostrar ojos oscuros, y aquí tenemos otra muy fuerte señal para diferenciarlos. Y después también tenemos la envoltura. La envoltura
de un Isabel clásico solerá ser muy diferente a la de un Bruno Topacio, que muestra esa cierta centralización de la que siempre hablamos en este tipo de fenotipos. El contorno de plumas largas o el contorno de cobertoras alares estarán prácticamente desprovistos de melanina, y esta característica es muy típica del topacio y es una de las que más nos ayuda para diferenciar a un topacio de a un intruso. Otro intruso con el que nos podemos topar es un Bruno Eumo. Aquí la mayor diferencia radica principalmente en el efecto de las mutaciones. Mientras que una provoca una centralización, la otra produce una máxima dilución, con lo cual el tono de la envoltura, el tono de la propia melanina podrá marcar una diferencia que es difícil poner en palabras y que requiere de mucha práctica visual, de mucho ejercicio visual, de ver canarios una y otra vez. El tono es diferente e incluso el efecto propio del topacio se manifiesta ligeramente diferente al efecto propio del eumo en la pluma. La solidez de la que hablábamos puede llegar a ser una herramienta. El topacio se muestra ligeramente menos sólido y el eumo quizás muestra una solidez similar a la del clásico, sin embargo afectado por una mutación de dilución. Las interferencias siempre son un punto que abordamos a la hora de describir los estándares. ¿Por qué? Porque si bien la categoría y la variedad son idénticas para todos los canarios de color, estas se ven directamente influenciadas por la expresión melánica que posee cada uno de los colores que enjuiciamos. Y el Bruno Topacio no es una excepción, que si bien afecta a las mismas, no lo hace de una manera muy notoria, muy considerable, con lo cual todos los defectos que pudieran llegar a aparecer, tanto de categoría como de variedad, saldrán a la luz y podrán ser observados con naturalidad. Esto se debe a la poca carga de envoltura que muestran en general todos los topacios, no solamente los Brunos, con lo cual la aparición de defectos, por ejemplo en categoría, sea nevación en los intensos, nevación larga o ausencia de nevación en nevados, o bien zonas de expresión demasiado amplias o demasiado reducidas en mosaicos, lógicamente saldrán a la luz con mucha facilidad. De igual forma, la falta de pureza o cantidad de pigmento, hablando justamente de la variedad, del lipocromo, del color de fondo, amarillos tendientes al doré o mala calidad del lipocromo rojo, automáticamente se visualizará en el fenotipo porque la envoltura no logrará enmascarar estos defectos. Cruzamientos. ¿Cómo cruzar a los Bruno Topacio? Como prácticamente en todas las mutaciones, el cruce más atractivo es el de puro por puro, debido a que la descendencia va a ser 100% Bruno Topacio. Esto nos da un menor descarte en cuanto a la cantidad de ejemplares que podemos llegar a llevar a un concurso. Si vamos a hacer puro por puro, tenemos que tener en cuenta los objetivos que tenemos y la calidad de pájaros que tenemos. En caso de tener un buen plantel, obviamente esta va a ser la mejor opción y intentaremos fijar las características de excelencia de estos canarios. En caso de tener un plantel no muy homogéneo, intentaremos utilizar las técnicas de compensación, intentando maximizar las cualidades positivas y minimizar las cualidades negativas de nuestro plantel. En este tipo de canarios siempre es bueno hacer portadores, no solo para seguir mejorando las características fenotípicas físicas, sino también para mejorar las conductuales, las de cría, la rusticidad. Al momento de elegir un canario Bruno clásico para mejorar nuestros Brunos Topacio o para trabajarlos, debemos buscar las características que estemos necesitando incorporar, como podrían ser diseño de cabeza, diseño pectoral, una mejor categoría, etc. Eso debemos considerarlo y buscarlo en los portadores o en los clásicos con los que haremos portadores. Algo que tenemos que prestar atención es qué tipo de Bruno necesitamos para ser portadores de topacio. Recordemos que los canarios Brunos clásicos de concurso normalmente tienen una pizca de feomelanina no visible que aporta un cierto grado de oxidación a la eumelanina. Cuando trasladamos esa feomelanina al canario topacio, la disminución de la carga melánica y la centralización de la feomelanina va a hacer que los diseños se amarronen, pero de un marrón indeseado, de un marrón más anaranjado, más opaco, que se va a alejar de ese brillo, de esa calidad melánica que nos describió Beto. Por lo cual debemos buscar ejemplares limpios,
priorizando otras características como los diseños anchos y alineados que tanto cuesta ver en los canarios topacio de hoy en día. El cruce con negro topacio puede ser una muy buena opción en los casos en los que no contamos con la cantidad de brunos topacio que nos gustaría, o en el caso de que encontremos una característica que el negro esté bien desarrollada y el bruno no. Como dijimos en el video pasado, el negro topacio tiene muchos más años de trabajo y selección y de concurso, mientras que el bruno topacio fue homologado más recientemente, por lo cual es más común encontrar negros topacios de calidad que brunos topacios. Así que es una muy buena opción, siempre pensando y buscando en las características específicas que deseamos incorporar al plantel de bruno topacio. Al cruzar bruno topacio con negro topacio debemos considerar el comportamiento hereditario del bruno, ya que es ligado al sexo y recesivo frente al negro. Esto quiere decir que es más provechoso que el macho sea el bruno topacio y la hembra sea la negra, debido a que en la primer descendencia, la primer camada, vamos a obtener hembras brunas topacio, mientras que los machos serán negros topacios portadores de bruno. Si hiciéramos al revés, si utilizáramos un macho negro por hembra bruna, la descendencia sería de 100% negros y solo los machos serían portadores, ya que al ser ligado al sexo y situación de hemicigosis, las hembras no podrían portar bruno. Así que, recomendación, macho bruno, hembra negra topacio. Para más videos como este, recuerden seguirnos acá en nuestro canal. En el próximo episodio del arte de los pigmentos, el canario Ágata topacio.